12 del mediodía y ya tenemos con nosotros al invitado del día de hoy, que se llama José Manuel González, pero yo lo conozco de siempre por Josito, y él hace 10 años le dio vueltas al cerebelo para crear una empresa que al principio se llamaba diferente, pero que todos la conocemos ya hoy en día por Jiribilla. Es una de esas empresas que tiene de alguna manera una experiencia única, sobre todo cuando la vives desde dentro. Y al final lo que se siente es lo que se transmite, conciertos, espectáculos, eventos culturales y sobre todo hay mucho corazón detrás de esa empresa. El corazón que le pone este hombre. Buenos días, amigo. Buenos días, con esta presentación, maestro Florido, ¿cómo? ¿Qué digo yo ahora? Pero es verdad, Conci, es verdad. Uno trabaja con Jiribilla y parece que es como que te envuelve en una mantita para que estés bien, para que estés cómodo, porque ustedes... Aquí tenía una pregunta, lo voy a empezar por aquí. Ustedes le ponen un plus que para mí, en mi corazón, es el alma, la pasión y el corazón que le ponen a lo que hacen. Y yo te quería preguntar, que no era la primera pregunta, pero da lo mismo. ¿Ese plus merece la pena hoy en día en esta sociedad que muchas veces se valora y otras veces no se valora y a veces es desagradecida? ¿Por qué ponen ese plus? A ver, creo que ese plus va a estar... es intrínseco, creo que va un poco en la forma de ser de las personas. Yo siempre recuerdo una expresión de mis amigos en la época de ya instituto, ya terminando por el bachiller, me decía: tú vas pa' político porque eres un bien queda. Y yo es todo lo contrario, es decir, a mí me nace, yo veo a alguien que se cae, es decir, y en mitad de una fiesta y puedo estar con 2 deditos por encima del corazón, pero es como, no, las prioridades son las prioridades. Entonces, siempre me ha salido ese punto de que a veces incluso me lo tengo que trabajar porque esa empatía, pero sí, creo que es una historia que va vinculada, ojo, no solo a mi forma de ser que intento impregnar en la empresa, en Jiribilla, sino la de todo mi equipo. Es decir, cuando yo no estoy en las actividades, en los eventos, en las producciones, no digo, tienen que ser, es decir, nos sale de forma natural. Y ojo, no es dorándome la piel de sí mismo, sino que en el fondo creo que, porque al final, como acabas de decir tú, ustedes son los que se enfrentan al escenario, al público. ¿Qué mejor? Aparte de la responsabilidad de facilitarles el trabajo, porque tus éxitos son nuestros éxitos, porque si formas parte de nuestros proyectos, que menos que, sí, aquí hay un intercambio, oye, les contratamos con... Sí. Yo incluso intento no decir trabajadores, sino colaboradores, porque al final todos sumamos uno, porque señor. Al final si yo te maltrato como artista, como técnico, como lo que sea, y después te tienes que enfrentar al público y sale mal, ¿de quién es la responsabilidad? Sí, señor. Tuya como artista, mía, es complicado, y ya va. Sencillamente, es humanidad. Sí, señor. Algo tan básico como eso. José, ¿cómo te animas a montar toda esta historia? Mira, bueno, es que esto es... Cuando todo el mundo te dice que estudies para funcionario, ¿por qué montas esto? A ver. Mi madre me lo sigue preguntando de vez en cuando. La pregunta de mi padre siempre es: ¿José, te da? La pregunta es: ¿José, te da? ¿Sabes? Como sí. una cuerda floja constante para él. Pero bueno, que todo padre siempre es así, proteger, padre y madre. Nada, a ver, esto fue una locura. Es decir, yo estaba muy cómodamente trabajando en una empresa donde me dijeron: esto estás aquí si quieres hasta que te jubiles. Y además, bueno, que por supuesto, Mojo de Caña. Es decir, yo estaba en Mojo de Caña a través de los proyectos sociales. Yo llevaba el departamento de proyectos sociales de Mojo de Caña. Una experiencia fantástica, maravillosa. Yo allí era, decir, necesitaba algo, siempre eran facilidades, pero llegó un punto ese día donde uno dice: ¿qué estoy haciendo? Es decir, primero por la forma de ser de uno, la iniciativa, que por supuesto que me daban libertad. Al final, si entras a Coca-Cola, pues hacer clipes de fresa es complicado. Entonces, yo aquí tenía una forma de trabajar diferente. Entonces, fue como lo típico de me voy, con dramas correspondientes, familiares. ¿Dónde te vas ahora? ¿Cómo está el mundo? Todas esas cosas, ¿sabes? Sí. No, para adelante, no hay dolor. Y después eso, y está el paro: mira, dame todo el dinero que voy a montar una empresa. O sea, esas locuras de... Y un poco, es decir, aquí tuve una ayuda el ayuntamiento, sobre todo a la hora del área de desarrollo local en su momento, Ana Bolaños, que fue un encanto, que nos ayudó a hacer ese plan de empresa, porque lo hicimos a través del vivero de empresas del municipio. Y sobre todo llegar aquí, que está uno con gente que viene conociendo, como es Fran, Constanza, Marco, gente que yo de chiquitito los he visto, pero es que llegas a un lugar, ¿vale?, donde te encuentras con amigos como tú que han estado en este camino, ¿vale?,
Pero es que después llegas a un lugar que aquí nació Jiribilla, en estas instalaciones, 2 más allá de esta sala, fue la primera oficina de Jiribilla, que enseguida nos tuvimos que ir porque se nos quedó chica, es decir, 4 meses aguantamos. Qué curioso, aquí, y nos tuvimos que ir pues a nuestra nueva ubicación, que es la que llevamos desde entonces, y al final tiene ese significado. Esa locura fue lo que pasó. La nueva ubicación, tengo que decir que yo creo que se fueron porque es goleora. Está en la Avenida Canaria y tú vas paseando y estás José allí mirando ¡ve para arriba! Literal. Hay algo bonito en una presentación que me pasaron para que me currara la entrevista, mira tú, y me pareció bonito. Un espectáculo no es solo luces y sonido, sino magia, emoción y conexión. ¿Crees que las luces y el sonido se quedaron ya en los tiempos de antaño? ¿El espectáculo hoy en día conlleva algo más? Ten en cuenta que ahora ya el público es más exigente. Antes teníamos que decir, y esto lo entendería cuando hacías un texto, esto lo entenderá el público. En mis comienzos, incluso antes de generar la empresa, cuando estabas ayudando, esto se entenderá, y hacíamos un poco tonto al público, pero es que no era tonto en su momento, pero ahora es que ahora ahora todo el mundo, cuando no es que controle, no es que, porque ahora todo el mundo quiere ser de todo, pero bueno, en el sentido de que ahora la gente sabe y cuando se sienta es más exigente. Entonces, con esa realidad, es lo que nosotros entendemos que sí, que todo suma, es lo que te decía antes, es decir, aquí podemos estar 50 personas en torno a un proyecto, una producción, y las 50 le tenemos que dar corazón. Por supuesto, son importantes que las luces funcionen para que nos pongan guapos, ¿vale? Y nos quiten las arrugas, pero también es importante que esa parte que a veces pensamos que es sota, caballo y rey, o la manufacturación de esto se hace ahora, mañana otro lado. Yo sigo diciendo que nuestro trabajo debe ser artesanal. Ojo, sea el estreno de un espectáculo, donde va un guión, va unos ensayos, se impregna de tu tinta, pero también algo tan sencillo como presentar una acción o organizar una feria. El ponerle tu parte, por eso es súper importante, no es solo, sí, por supuesto somos muchísimos, por suerte en el sector, pero uno tiene que no ser mejor o peor, sino simplemente diferenciarse en lo que sea. Estoy de acuerdo, diferenciarse. En estos 10 años han pasado me imagino, por múltiples proyectos, por un sinfín de espacios escénicos, pero todo esto, de alguna manera, se ha quedado impregnado en tu piel. ¿Y qué te ha enseñado? Quizás que dices tú, pues me quedo en estos 10 años con esto que he aprendido en el camino, en lo más que he aprendido, no lo sé. Claro, experiencias que cada día, es decir, cada día reconozco que sigo aprendiendo, que debo seguir aprendiendo, que es una gran experiencia a su vez, es decir, me quedo con que uno que al final dice, ya terminé, tengo aquí el título, tengo el segundo, tengo el tercero, pero no. Esto es un camino. Tiene que uno ir curtiéndose, y en experiencias o cosas que es que es muchísimo, es decir, la satisfacción de poder yo puedo tener la suerte, junto con mi equipo, de que Jiribilla puede decir que es profeta en su tierra, no solo, por supuesto, en la isla, pero también en el municipio, que al final la gente diga, quiero hacer esto, quiero que lo hagas tú porque me gusta tu forma de trabajar. Oye, sobre todo, y cuando se refiere a mí, no se refiere a mí, se refiere a todo el equipazo que va detrás de mí, porque al final creo que da igual que esté cualquiera de nosotros, ya sea Omara, Carlota, Brian, Pedro, sea cualquiera de estos, que siempre es un placer, gracias a eso es generar experiencia. Salto aquí algo. Lo que estás diciendo o sea, para nosotros, para todo el elenco que trabajamos en la farándula, a veces cuando vemos una producción, y esto te lo digo de corazón, esto es muy Jiribilla. O sea, ustedes tienen una forma de trabajar que creo que se huele, se palpa, se siente, nada más llegas al sitio. O sea, yo llego y no sé quién está produciendo y algo me dice, esto es muy Jiribilla. O sea, yo sé que lo hizo ustedes. No, es la firma. Yo creo que al final, es como digo, puede gustar más o menos. Es decir, sabemos gente que le encanta nuestra firma, hay gente que dice, oye, pues yo soy de otro tipo de firma, pero en el fondo lo que intentamos es, como digo yo, al final cuando uno elige la terraza del bar para tomarse esa cervecita o ese refresco, la cerveza es la misma en cualquier sitio. Uno elige el sitio porque, ya sea por el trato de ese camarero, esa camarera, ya sea por el airito que te viene, ya sea porque las vistas que uno tiene, pues al final esto es igual. Cuando tú eliges pues oye, quiero contar con Jiribilla, es porque sabes y conoces un poco cómo trabajamos, igual que me encanta descubrir
o que descubran en este caso cuando no nos conocen, porque además la realidad de ahora que está el mundo de las licitaciones, sí, que entras de nuevo a una institución y la primera vez tú lo ves como ¿cómo serán? Entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente que nuestro trabajo hable, y me encanta el antes y el después, porque tú lo ves el primer día como, a ver, vamos a ver si no, y después el último día es como, oye, gracias, que pensábamos que al final esa... Qué no lindo, prejuzgar, no vamos a hablar de prejuzgar, sino que, oye, al final... Y siempre digo, pero es normal, y además cuando entra un meleguino, un meleguino con una gorra a un sitio en pantalón corto, todos mis compis me dicen siempre, ¿qué vas vestido? Digo, cuando haya que vestirse para una boda, uno se viste para una boda. Todo lo demás no son bodas, ya está. Claro, el trabajo creo que el trabajo, y obviamente, por supuesto, adaptarse a cada momento, pero sí que al final es que hable tu trabajo. Sí. No es vender humo, no es hacer... Sino, oye, que el trabajo hable, y eso sí, estamos todo el día martirizando. Y ahora incluso esa epidemia se ha metido en la empresa, donde nos martirizamos si no sale como... No es que haya salido mal, si no sale como nosotros queremos. Mira, ayer lo hablaba, ese punto que no quiero ni seguir la conversación, pues es como eterna, con Petit Lorena. Sí. El tema del miedo... no el miedo escénico, sino el miedo a nuestro oficio, o sea, el miedo constante de examinarte, de que hoy haces una actuación, salió guapísima, y mañana actúas otra vez y vuelves a examinarte. Y claro, constantemente esa sensación de que ella decía, hice el texto, la gente es guapísima y salgo por ahí para abajo, ya, pero es que aquí, o sea, tienes un 90% bien y te quedas con el 10% y eres así es el ser humano, o el uno que es matraquilloso, no lo sé. Yo creo que eso también es lo que marca la profesionalidad. Es decir, yo me conozco una persona que fue una pequeña tontería en un acto que efectivamente era un 2% de todo un acto. El acto había salido maravillosamente, todo, pero que te cagas. Y esa persona estuvo 1 hora y media dentro de su camerino una vez terminó el acto diciendo qué mal lo había hecho. Yo estuve a punto de jalar por la mano. Yo no sé si conoces tú a ese artista. Y ahí es el mejor reflejo. Pero ojo, que después consejos doy, para mí no tengo. Es decir, al final uno también es igual, pero... Me imagino que te estás refiriendo a lo mismo. Vamos a decir solo, el boliche no tenemos secreto. Chacho, es que en Terror es que confían en mí en cosas que yo no confío en mí. Y era para presentar... Mentira, como diría te lo prometo. El programa de televisión. Mira, eso es mentira. Te lo prometo de verdad. Y era la presentación de La Romera, ¿no? La Romera de... Romera Mayor. Romera Mayor, correcto. Y Romero Mayor de Terror. Y súper guapo el acto, tío, súper bien. Y todo iba bien hasta que llegó el tema del acta. Y había que leer el acta. Pero antes de dar los resultados, el acta decía, pues, todos los que participaron. Y claro, yo ahí me trabé y digo, bueno, ya estoy directamente... leo la primera y creo que llegaron a colocar la primera banda o algo, y veo a José, que me estaba haciendo señas de hace un rato corriendo, que no, que tal. Dios, ahí el mundo se me cayó abajo. Defendí aquello como pude, pero yo me sentí como, José, no me pagues, lo hice fatal, no sé qué, y este hombre, tío. Como cuando bajas de la fiesta de San Rafael a un niño de los cochitos. Sí, tío. Y yo le decía, pero es que lo peor de todo fue que al final, efectivamente, no era estaba hasta mal planteado, y decía, y más, no yo, porque ese acta me llegó a mí, pero yo lo decía, digo, por mi parte, la parte de cuando vi ese acta tenía que haber dicho, no, ese acta está mal planteado, tío, porque cualquiera, en este caso Frank, que lo tengo aquí a mi izquierda, que ha tenido que defender algún acto, aunque sea también desde las ondas, al final, pues, como te faciliten el trabajo. Allí había muchos indios, ¿vale? Y al final nos toca a nosotros dos lidiar, pero en el fondo, creo que al final, como digo yo, quedó en una anécdota, pero que al final era poner el ejemplo de lo que hablábamos antes. Que nos quedamos con eso, que al final, yo me he encontrado en artistas que, por supuesto, más pejigueras que usted de aquí a Lima, porque usted no da ni problema. Él se sonda para no pedir al baño en los actos, tío, cuando vamos nosotros. Le digo, ¿quieres agua? No, ya bebí esta mañana. Él, como los caballos cuando los llevas a la feria, que le das de beber antes para que no moleste. No molesta, y lo peor de todo que era, y yo le decía todo lo contrario, pero es el ejemplo, pero que ojo, que uno es igual, y es el ejemplo de que al final, y la responsabilidad que tiene una persona que se enfrenta al público, es decir, tío, estás vendido contra los elementos. Sí, es cierto, ¿vale? Cierto. Y todo lo contrario, estabas en un hábitat que no era el tuyo, es decir, ya no era presentar el acto que sí estás acostumbrado a presentar, era Romero y Romera Mayor, sí, es decir, de todo, pero bueno. De ahí al Congreso Internacional de Reproducción del Pez Espada en Alta Mar, estamos al canto de un duro. Oye, José, tienen, puestos sobre la mesa unos cuantos espectáculos, me imagino que, no sé si tienen más, pero los que sí he leído son Una noche con Chabela, El sueño de Lucía, y uno que quiero ver, que es De vuelta a casa.
Los espectáculos, y ya tú tiras, los espectáculos de Jiribilla, hay algo que me gusta, y es que por muy sencillo que sean, ustedes lo complican, y son así. Y entonces los atrezos, todo lo que envuelve el espacio escénico, me encanta. Por muy sencillo que sea, ojo, cómo le dan ese cariño para que esto se quede de esta manera. Bueno, empezando por orden, efectivamente nosotros tenemos más, es decir, a lo largo de la historia, es decir, El Poder del Tiempo fue un espectáculo de teatro de calle, uno de los inicios que tuvo su andadura. Obviamente son espectáculos que al final se dejan de hacer, que no quita que si en algún momento, porque por unas características de un evento piden que el cierre de ese festival o de lo que sea una parte, se hace. Por ejemplo, Mujeres del Ayer, que fue un espectáculo que se hizo después de la pandemia, que era un espectáculo también de gran formato, donde participaban cerca de 40 personas dentro que era un homenaje a nuestras abuelas, a nuestras madres, a esas mujeres rurales, y era pues un recorrido por la mujer lavandera, la partera, la mujer de agricultora. Lo mismo, es decir, ahora mismo los que tenemos en activo son estos tres, uno de corte familiar y de circo en plaza, en calle, que es El Sueño de Lucía. Una noche con Chabela, que es como ha sido lo que ha marcado, es un espectáculo que ya está cerca de los 50 bolos, de las 50 funciones. Hemos tenido la suerte de poder viajar a Península con esto, con este espectáculo, con este proyecto. Pero y que sigue dándonos, porque estamos, y ya lo comentó. Ahí Tania, yo no sé si se fusionó con Chabela, pero no es Chabela, pero a la vez es Chabela. Es una historia ahí. Es un spoiler. Una pasada. Claro, que no quiero decirlo por un spoiler, porque al final el espectador que va dice, mira, Tania es Chabela, hasta que llega al final y dice, pues no era Chabela, pero la podíamos engañar. Entonces, es una pasada, es una pasada. Esa metáfora de y eso, y llevarte por ahí hasta engañarte hasta el final. Y después está, por ejemplo, este nuevo espectáculo de Vuelta a Casa, que bueno, lo estrenamos hace poquito en Tenerife, porque además nosotros, como tú dices, nos gustan las cosas fáciles. ¿Un estreno cerca de casa? No, en Tenerife. Vamos un momento allí, chiquillos. Sí, espero que no haga ningún espectáculo relacionado con Frozen, nos vemos allí en Groenlandia, allí montando los asientos de hielo. Nosotros, que sea de verdad. Sí, aquí estamos, experiencia, Stanislavski somos nosotros, señor, del método. Y nada, al final es un espectáculo, pues, que además, primero el elenco, la suerte de poder contar con un señor como Manolo Estupiñán, Domingo Saavedra, ese canarión afincado en Fuerteventura. Por supuesto, Tania Gil, que todo el mundo me dice, ¿qué Tania Gil? Digo, bueno, pues Pedro Almodóvar lleva toda su vida contando con Vicky de Palma, con muchas de las actrices de nuestro país. Y sin embargo, digo, y es que al final, pues, Tania para mí, aparte de ser una gran amiga, creo que considero una de las mejores profesionales, una de las actrices más completas, multidisciplinar que te puedes encontrar. Y al final, pues la comodidad de poder trabajar con ella, porque le pides que salte encima una lata de cerveza y lo hace. Es decir, después tiene unas facilidades para trabajar con ella. Y ese espectáculo, pues además tiene, para en este momento, en este contexto social en el que estamos, un contexto, ya no voy a hablar de la gresca social, que ya llevamos unos cuantos años, sino sobre todo en los últimos meses, donde pues al final tenemos un mundo donde no reconocemos y no somos capaces porque no conocemos la historia, porque no nos sentamos con nuestros abuelos a que nos contaran sus historias. Algunos por desgracia porque no pudieron, pero no tuvieron ese enlace papi o mami que le explicara para contar que bisabuelo y bisabuela tuvieron que coger una barquita, cruzar el charco para poder buscar, para poder tener lo que podemos obtener hoy, y que no todos tuvimos, es decir, la desgracia de que nuestros abuelos o bisabuelos se pudieran ir, pero que forma parte de nuestra historia, y que aquí en Canarias, en este momento en el que, Canarias en el mundo, pero hablo por la casa, donde tengamos que todos los días explicar, que al final es una explicación que no llega a nada, porque tu idea es tu idea y la mía es la mía, y yo también tengo que respetarla, pero no es que yo esté en el lado bueno o el lado malo, pero que tengamos que explicar, oye, pues que no, que al final nos separa en un mapa que lo hacen a mano, es decir, hay que falsearlo, porque si cruzas la montaña no sabes si estás en Francia o estás en España. Que sí, totalmente de acuerdo. De Vuelta a Casa cuenta esa historia, esa mujer canaria que se va a Cuba con su marido, se instala en Cuba, echa raíces en Cuba, y tiene que volver porque, claro, su marido fallece, y al final, después de un tiempo, pues valora que al final tiene que volver, porque al final ahí empieza yo estaba aquí por mi marido, aquí echamos raíces, tengo que volver porque ahora mismo estoy sola una aquí. Parte de la que me echaba raíces aquí ya se ha ido. Exactamente. Pero viene con ese dilema de, es
que ahora tengo 2 hogares, ahora tengo 2 corazones. Y todo eso a partir de ahí es una reflexión que, por supuesto, nosotros que no nos gustan las cosas sencillas, le alineamos con una música también maravillosamente adaptada, con unos arreglos espectaculares que ha hecho Manolo Estupiñán, y con pues, una flautista como es Paula Gómez, que nos viene también de Tenerife. Al final también cogemos de todas las tierras, sí, nosotros señor, no, sí, señor, venga, sí, de todos señor. lados. Y ese espectáculo básicamente es una reflexión de eso, de en un mundo en el que estamos es importante ser solidario, sobre todo recordar que a lo mejor estamos hablando y pensamos que somos intocables y que dentro de 5 años tenemos que correr y hacer nuestras maletas y salir de aquí. A veces estoy deseando que llegue Navidad, no para que instalen luces y el carajo, sino para empatizar un poco más. Pues parece que el ser humano ahí, digo, chacho, es que simplemente es empatizar, somos todos humanos y mañana, como acabas de decir, nos puede tocar a nosotros y ya está. Pero parece que cuando estás ahí en otra posición, esto molesta. Claro, y al final pues intentamos encender, que no es educar, porque para eso no estamos nosotros, hay otros profesionales que se encargan, es intentar mostrar que existen otras realidades. Me imagino que en sus redes sociales pueden nuestros oyentes saber cuándo se representan las siguientes funciones de alguna de estas 3 que tienen ahora mismo. Correcto, sí. Porque yo por lo menos volver a casa quiero verlo, de vuelta a casa. No te preocupes, porque en breve también tendremos fechas de ese espectáculo que vamos a empezar a mover para hacer aquí en Gran Canaria, y además nos están pidiendo de otras islas, porque claro, domingo a través de Domingo en Fuerteventura, de Pablo en Tenerife y La Palma. Pero, por supuesto, y bueno, Chabela lo tenemos en breve porque la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Santa Lucía ha contado con nosotros para el Día del Pregón, después del gran Manolo Matos en ese pregón de San Rafael. Estará una noche con Chabelas para llevar la música y llevar esa historia pues en la plaza de San Rafael. De todas formas, creo que también la web le han dado una limpieza de cara, creo, y ahí estará toda la información también, ¿no, José? Sí, es que hemos aprovechado que este trimestre, porque en octubre comienza el aniversario oficialmente, y desde ahora hasta diciembre, que allí también saldrán unos amiguitos también dando felicidades. Ahí empezó Yaneli con el personaje de Carmita, pero vienen otros personajes también. Poco a poco. Y de aquí hasta diciembre hay una programación especial que es para básicamente agradecer, y con todos los que son familia, se nos van a quedar muchísimos más en el tintero, pero con todos los que son familia, porque incluso aunque no trabaje, el que de alguna manera haya colaborado, bastante que el pobre Fran me aguanta cuando tenemos que lidiar en un teatro y tirar un cable y Fran por aquí, Fran por allí, ¿no? Y al final forman parte de la familia, señor, porque al final uno trabaja, llora, se cabrea juntos, pero al final descubren que, mira, pues tenemos un montón de cosas en común. En común, sí. Y ahí una de las cosas que hemos hecho, pues ya hemos empezado y empezamos con actualizando nuestra página web, que fue una de las primeras cositas que hemos lanzado a través de redes sociales para empezar a celebrar. Tenemos muchos motivos por los que celebrar, pero sobre todo porque cumplimos 10 años. 10 años. 10 años, ¿eh? Y yo que tengo 16 apenas, ¿sabes? José, de todos estos años, de todo el bagaje, de toda la gente que has conocido, si tuvieras que resumirlo en poquitas palabras, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo lo expresarías? Desde aquel sueño inicial que tú arrancaste a verlo hoy. Es que claro, el tema la palabra vuelvo a la de antes, aprendizaje, porque cada experiencia, cada ratito, cada risa, cada llanto, se ha llorado mucho, cada segundo, al final lo que te da es un aprendizaje, y es con lo que nos quedamos, porque detrás de ese aprendizaje está la alegría, la satisfacción, el resultado, todo eso, pero en el fondo creo que es aprendizaje, porque se trata de seguir aprendiendo y me caí, o sigo, apriétate los patines de nuevo, sigue. Eso básicamente. Mira, dice un mensaje que nos llega que dice: buenos días, bolicheros, mi madre me trajo la radio para que escuchara, ella fiel al programa, soy Tania, gracias por tantas palabras bonitas, se les quiere, carajo. Qué guay, está grande, es grande. A ver, te voy ahora, no sé si te queda algo en el tintero, pero yo voy a hacerte 3 preguntas que se las hago a todo el mundo. Venga, vamos allá. Hemos venido a jugar. La primera, curiosamente, de jugar. ¿Jugaste al boliche, José? Pues sí, era malo, ¿eh?
Era malo, malo. Y además, las uñas a veces se me quedaba hasta negra porque yo era de... Le dabas a la tierra ante el boliche. Sí, ¿no? Y arrastraba así un surco y podías plantar papas. El problema era cuando se hacían en cemento. Sí, ahí. Ese era el problema, que ya era... Pero ojo, que era... No porque me tocara vivir, no quiero decir aquí que es un tema de edad, pero verdad que yo me toqué como mucho el roce del teje, sí, te entiendo, sí. de hombro, media manga, manga entera. Boliche y todo eso fue fetichismo, sobre todo de mi padre, que me decía, ay, mira, tengo estos boliches, y te ponía... Y después yo iba... repartía el friquismo, porque en ese momento eso era friquismo, porque ahora está bien, es decir, ahora tenemos eventos y la gente le encanta y trae el boliche, trae la chapa, pero antes era friki, porque no estabas con las cosas modernas, estaba fuera, que era claro, la Mega Drive y la Game Boy, en mi momento fue eso. Entonces, pero y era ese momento, igual que con mi padre aprendí lo de esas, que no recuerdo el nombre, pero esas carreras que era lo de que pasabas con la bicicleta o con la moto, las carreras de cinta, sí, que tenías que enganchar y llevártela. Una vez lo organizamos con mi padre, lo mismo, para mí era un mundo nuevo. Pero sí, ¿he jugado al boliche? Sí. No estaría nunca en la selección nacional del boliche. Vale. Oye, si una de estas tardes con total tranquilidad y en absoluta, solo, encuentras delante de ti a aquel Josito que corría por Tirajana, ¿qué le dirías si te encontraras a ti mismo como niño? Yo solo pienso mucho, ¿eh? No te creas tú que eso es una cosa que... Y hablar con el yo el pasado, sí, muchísimo. Señor. ¿Qué pasa? Siempre tengo malas palabras, nunca tengo buenas palabras. O sea, ¿te enroñarías con él entonces, José? No, a ver. No, tengo que pensar en positivo. A ver. Perdón. Que decir, es que al final después decir... No puedo decir qué grande eres ahora, porque tampoco es que seas muy grande, es solo para los lados. Pero que, es decir, vuelvo a lo de cómo cambian las cosas. Es decir, ¿quién me iba a decir? Yo quería ser jardinero. Mira tú, después, primero piloto de avión, ¿vale? Después jardinero, ya fui más realista, pero después empezar a pasar ahí de un montón de cosas. ¿Quién me iba a decir? Porque al final incluso hasta en la carrera, que ya uno es más hombretón, más galletón, pues yo estudié traducción e interpretación. Es decir, realmente mi formación ha venido a posteriori, cuando ya he tenido, primero trabajando en otras empresas, y me he podido formar es decir, seguir aprendiendo primero de manera formal, aunque uno intenta siempre estar reciclándose. Entonces, al final es como dónde te va poniendo la vida. Entonces, la frase le diría, ay, jodido, ¿quién te iba a decir? Sí. Tú sí. Y odio la palabra empresario. Es decir, es una cosa que... Es decir, cuando me dicen, tú eres empresario, que no lo noto que sea para mí. Es decir, odiar no la odio, pero cuando me hablan de, hay un empresario, ¿dónde? Porque al final, es decir... está mal que lo diga, no sé si Brian, que lleva después comunicación, y Carlota me decía, es que ¿para qué dices eso? Pero para mí es un juego, es decir... yo tengo la suerte que nunca voy enfadado, salvo cuando me toca una reunión con algún cliente desdichado, pero siempre voy contento a trabajar. Sí. Es decir, por eso para mí es un juego. Yo creo que te entiendo perfectamente cuando la palabra empresario es como una especie de losa que sí, que es una empresa y todo, vale, pero no, esto es... Eso es para el fisco. Ahí está. Esto es una 3 historia, meses y una vez al año. Y por último, ¿te quedan sueños por cumplir? Un saco. Sí, ¿verdad? Pero porque soy exigente. Es decir, entonces estoy todo el día. El otro día escuchaba en un programa que hablaban de eso, de los topes que nos han puesto, que antes eran topes más reales. Y ahora tienes que ir a Bali, porque si no vas a Bali de vacaciones, ya Cofete no vale. Yo en eso no entro. Es decir, yo ahí no, porque es decir, yo soy de los que uso muchas horas de vuelo. Pero esos topes sociales donde si no vas al Madrid te sacas la foto en el Hotel Río. Oye, y para los que no subimos en ascensor, generas una frustración. Entonces, tengo sueños, pero son sueños de, oye, pues conocer a determinadas personas, poder estar en un momento mágico, en un lugar adecuado, poder compartir. Y además, pues sueños que se cumplen, es decir, poder compartir. Es lo que te iba a decir. ¿Algunos de esos sueños que tú soñaste se han cumplido en esto? Sí, ¿verdad? Por supuesto, es decir, pero que ojo, que después uno los espera con una expectativa que al final no de la felicidad. Es cierto. Y te das cuenta cuando llegas y dices, lo feliz fue el camino hasta llegar. Una vez llega es como el camino de Santiago. Era esto. Pero realmente lo guay fue el camino. Sí, cierto. Yo siempre cojo esa metáfora, que he tenido la suerte de hacer el camino varias veces, pues decir, oye, esto realmente, el camino es decir, la felicidad no está en un punto, hay que recorrerla. Pues igual, el sueño es el camino para llegar al sueño. Pues cuando yo dice, era esto, pues sí. Pero bueno, estuvo bonito el camino. Pues sí, me quedan mucho y por supuesto que
Y además cuando veo que se está vaciando, meto más, porque en el fondo también son como eso, y siempre asumibles. Tienes algunos ahí utópicos, que al fin y al cabo te ayuda a... Sí, de vez en cuando. Mi padre quiere comprar una casa. Ese es un sueño que he metido de él en mi saco. Mira tú qué necesidad. Qué necesidad tiene uno, pero bueno, para el padre. José, gracias de corazón por haber iluminado, por haberle puesto luz, color, música y arte a muchos momentos de nuestra vida. Gracias por llenarlo de alegría y sobre todo gracias por encontrar en ti siempre ese abrazo que uno necesita para salir al escenario. Gracias a ustedes, gracias a ti, al programa El Boliche por estos ratitos, la cantidad de horas de felicidad que le da a esas personitas que están repartidas, no solo aquí en el sureste de Gran Canaria, sino por muchas partes del mundo, con estos ratitos que le dan ustedes, con musiquita que los compañeros de técnica aquí se encargan. Pero también gracias personalmente por ser como eres, que contigo ya te lo he dicho 1000 veces. Y cuando me dices, mira, necesito que favor, vente y no pidas ni permiso, entre para adentro, no toques ni la puerta. Gracias, José. Y nada, y como digo, yo sí que aprovecho. Gracias por supuesto, a toda la gente que ha formado parte, lo he dicho, siempre nombro a los externos, por supuesto, que son importantes, pero qué equipazo tengo. Es decir, gracias Omara, gracias Carlota, gracias Pedro, Brian, gracias Beatriz, gracias Juanmi, gracias a todos aquellos que han estado y que pues, obviamente han hecho su camino, todos ellos, se han formado parte de una otra, pero sobre todo a mi equipo actual, que vamos, como decía, cojo las palabras de Pedro, que cuando le preguntaba, estando fuera por razones médicas de la oficina, le preguntaba, la frase era éxitos, éxitos, me decía él siempre, le decía, ¿cómo fue? Para que me dijeran los problemas, yo buscando los problemas. Éxito, y además 2 veces, éxitos, éxito. Esa es la frase. Gracias, amigo. Gracias, de verdad. Gracias. Un abrazo enorme.